noches, El Salvador. Muchísimas gracias por sintonizar su entrevista a 8 en punto por arrancar esta semana. Noche preciosa de viernes, disfrutando todos juntos de diferentes temáticas de actualidad que esta noche vamos a estar abordando. Vamos a hablar sobre la suspensión de la subasta y las frecuencias que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia mandató a que se suspendiera por parte de la CIGET. También la sala suspende transferencia de gastos para la toma de posesión. Esta noche hablaremos también sobre las reformas fiscales, nuevos préstamos y la emisión de bonos. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿dónde está el expresidente Flores? Esta noche, señores, con gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García, porque ustedes lo piden. Un gusto, doctor, tenerlo acá. Un privilegio, gracias. Este lunes. Este lunes porque dijo viernes. Correcto, es que el doctor me estaba diciendo que era viernes y que ya nos íbamos. ¿De quién estamos hablando? El doctor Héctor Hernández Turcio. Doctor, un gusto. Buenas noches a usted y toda la audiencia y a mis amigos de panel, para ver con qué fuerza actuamos aquí y avivamos al país, ¿verdad? Así debe ser. Está dormido. Gracias. También esta noche nos acompaña don Mauricio Meyer, ex candidato a la presidencia y por supuesto también analista. Don Mauricio, un gusto tenerlo en 8 en punto. Muchas gracias, Sergio. Ya son 2 errores. Ya son 2, ¿por qué? Uno fue viernes, que me dijo el doctor. El primero, hoy es lunes, no es viernes. Y el segundo, el candidato a la presidencia fue el doctor Nelson García. Pues me dijo que usted era la fórmula y que de pronto... pero yo era el candidato a vicepresidente. Cuando usted quería ir, entonces mejor él se retiró. No. Okay. Era el presidente detrás del trono. Es correcto, así me habían dicho a mí, ahora lo estamos develando. El apoderado mental era él. El apoderado mental. Sí. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente. Antes les comento para que tengamos un poquito de contexto. Y es que el 14 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, emitió una medida cautelar con la que suspendía la transferencia de dinero de diferentes carteras de Estado para la toma de posesión. Esta medida cautelar con la que suspendía tajantemente cualquier tipo de transferencia que entregarían diferentes ministerios como Salud, Educación, Seguridad, Defensa, a Cancillería para la ceremonia de traspaso de mando del nuevo gobierno. Como medida cautelar, la Asamblea no podrá autorizar transferencia de fondos desde la partida de gastos imprevistos en el ramo de la administración hacia otras partidas de la misma clase. Cancillería ya ha adelantado, y lo dijimos el viernes pasado, que ella va de fondos propios a sacar adelante este tema. Va a auspiciar la toma de posesión con fondos propios. ¿Qué opina, doctor Nelson García, de este tema? Porque ya lo habíamos abordado hace un par de semanas atrás, donde ciertamente no fue del beneplácito de la población salvadoreña cuando existen ciertas limitaciones en estas carteras, deficiencias y mucho más, cuando posteriormente se supo de otro empréstito en la Asamblea Legislativa para subsanar lo que se iba a tomar para la toma de posesión. Por favor. No, efectivamente, perdón, este país necesita poner por todos lados un rótulo que diga austeridad. Cuando una persona, una familia tiene problemas económicos, la única fórmula de resolverlo, si no se quieren agravar, no es ir a pedirle prestado al vecino para seguir en el mismo estatus de consumo o consumismo en que se encuentra. Entonces es necesario la austeridad. Esta palabra es prohibida en el ámbito político, porque vemos que hay un derroche, lo hemos visto en el pasado hasta este presente, y el pueblo no entiende cómo la solución al problema económico, al déficit fiscal, es poner los ojos en el patrimonio de los que están trabajando, de los que a través de su vida han hecho un logro y que dicen, bueno, este tiene, entonces a este hay que quitarle. ¿Para qué? Para seguir en el despilfarro. De tal manera que yo creo que la Sala de lo Constitucional, sin lugar a dudas, se ha convertido en el Pepe Grillo del país, el factor conciencia del país, y todas estas disposiciones, más otras que vamos a ver más adelante probablemente, tienen un mensaje de control, pero al mismo tiempo tienen un significado de que algunas quizás no sean apegadas tanto al estricto derecho, pero sí
al factor justicia que debe imperar un Estado de Derecho. Ok, doctor Héctor Hernández Turcios, la misma pregunta para usted, por favor. Bueno, iniciándome con la expresión de mi amigo, el caballero Nelson García, que dice que hay que poner un rótulo de austeridad o poner uno tal vez más popular, aquí no se fía, ¿va? Que le deberían de decir a Salvador, aquí no se fía. Cada vez que anda haciendo préstamos indebidos, por supuesto. Ahora, yo creo que el problema, nosotros tenemos un problema de Estado y gobierno y un problema de Estado en el sentido de la sociedad misma. Cuando éramos jóvenes, habían unos calendarios donde sacaban una frase de Abraham Lincoln que decía, nadie puede gastar más de lo que gana. Una frase sabia. Esa es otra frase, Nelson, que eso ya no aparece en ninguna parte, porque hoy hay que gastar más de lo que uno gana y todavía le entregan una tarjeta de crédito o varias tarjetas de crédito que son no sueldos, sino sobresueldos y más sueldos basados en una tarjeta de crédito. Pero esa enfermedad es parte del neoliberalismo dentro de la sociedad y dentro del Estado. Ahora, todo el mundo sabe que el poder económico mundial busca controlar los estados a través de préstamos. O sea, el que debe es esclavo del acreedor. Eso es bíblico. Todo el que debe es esclavo del acreedor. ¿Y quién es el acreedor? Pues son esas mafias que están en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y probablemente otros bancos que desconocemos, que dominan el mundo y le dicen qué hacer, qué no hacer, pero siempre es para mantener pobre a estos pueblos. Ok. ¿Está bien? Ok, magnífico. Licenciado Meyer, es importante también agregar algo. Y es que bajo las palabras de tanto del doctor Nelson García como el doctor Héctor Hernández Turcios, donde de pronto tipo tienda de colonia, hoy no se fía. Y es que el 60%, más del 60% tiene El Salvador en grado de endeudamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nos damos el lujo de gastar 1.400.000 en una toma de posesión, cuando Costa Rica tiene un crecimiento, según la CEPAL, de un 7.4 y El Salvador no llegamos ni a 1, pero Costa Rica sí gasta 200.000 únicamente en la toma de posesión. ¿Cómo es este tema que nosotros despilfarramos el dinero? Ya vamos a hablar de los préstamos, ya vamos a hablar de más impuestos, porque obviamente a todos nos va a caer, pero sí estamos gastando más de lo que tenemos, cuéntenme. Y no estoy hablando de este gobierno, porque los gobiernos de Arena también lo hicieron. Acá no han venido a decir que hay que ser honestos. Hasta más, hay que ser honestos. Lo que pasa es que cuando le pregunto a los representantes de Arena me dicen, es que hoy estamos en crisis y antes no. Doctor. Mire, yo creo que el enfoque debe de ser, con todo el respeto para el doctor García y el doctor Hernández Turcios, mi enfoque es totalmente diferente. Mi enfoque está basado en que este país está en manos, y ha estado en manos muchos años, de gente incapaz. ¿Por qué? Todos sabíamos que este año iba a haber un cambio de gobierno. ¿Por qué en el presupuesto general de la Nación no se presupuestó esa cantidad para ese cambio o toma de posesión? Y obviamente han terminado con lo que es lógico. Ese es un presupuesto que debe manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es el que invita a los funcionarios a venir al país a una toma de posesión. Sin embargo, aquí los mensajes que estamos recibiendo son todos confusos, porque cuando visita el ministro de Hacienda la Asamblea Legislativa la semana pasada, le dicen, mire, aparentemente la Corte Suprema de Justicia no va a autorizar el 1.400.000. Y él dice, bueno, no, yo ya hice la transferencia, ya hay gente a la que se le debe, ya mandamos los pasajes aéreos en primera clase de los que van a venir, ya contratamos los que van a poner los canopis, las flores, etc. Entonces, ¿bajo qué concepto el ministro de Hacienda hace una transferencia de fondos cuando la Corte Suprema de Justicia corta? ¿Qué necesidad tenemos nosotros en una toma de posesión de quitarle presupuesto a salud, a la Fuerza Armada, a educación? Esto es nada más un ejemplo de la falta de planificación que tenemos en todos los gobiernos que hemos tenido en el pasado.
porque las justificaciones ahora están, yo diría, en un limbo. La Corte Suprema dice, no se los quiten. El ministro de Hacienda dice, ya les di. Y viene ahora el ministro de Relaciones Exteriores y dice, nosotros lo vamos a pagar. Entonces, yo no quisiera ser suplidor de esa toma de posesión si yo tuviera una empresa. Porque así como han pasado 6 meses y a los suplidores del Ministerio de Educación no les han pagado, los que presten sus servicios para esta toma de posesión de un gobierno que no tiene dinero en la caja chica y que está pidiendo 1.350 millones de dólares para operar, cuando este gobierno que está saliendo ha endeudado al país en 1.100 millones por año, lo cual nos lleva casi a 6.700 millones en los 5 años del gobierno Funes. Entonces yo no sé para dónde vamos. Es una situación sumamente difícil que para mí el hecho de la toma de posesión no tiene sentido ni siquiera analizarlo. ¿Por qué? Porque las elecciones presidenciales fueron hechas con un préstamo de 80 millones de dólares que hay que pagarlos. Entonces, este es un país que no está endeudado. Este es un país que ya está en quiebra. Lo que pasa es que nadie se anima a decir, este es un país que está quebrado. Solo en las 8 en punto. Claro, lo que hace falta ahora es el talento. ¿Bajo qué concepto vamos a salir de este hoyo en el que estamos? Obviamente, todos los gobiernos y todos los nuevos jefes de Estado, cada vez que escogen a sus funcionarios, tienen aquel concepto que todos conocemos. No es el idóneo, pero es el único que tenemos. Entonces nos vemos, si hacemos caso de los rumores que estamos escuchando ahora, de que el diputado Benito Lara va a ser el próximo ministro de Seguridad. Mi teoría también está basada en lo siguiente: una persona acostumbrada a la violencia, ¿cómo puede ser ministro de Defensa? Si ahí lo que se necesita es una cabeza clara que no haya estado inmerso en la violencia. ¿Ah? Porque la gente que está acostumbrada a la violencia no tiene la capacidad para frenar la violencia, porque le gusta, porque le gustan las armas, porque le gusta el relajo, porque han estado en eso. Necesitamos gente con mejor talento acá arriba para que este país comience a salir del hoyo en el que se encuentra. Ok, un detalle más, voy con usted y en el próximo segmento arranco con usted. Dice por ahí un refrán: si ya se nos rompió la camisa, que no se nos rompe el pantalón. ¿Cuál es el problema de mostrarle al mundo entero la verdadera cara de El Salvador? Gastar $1.400.000 para recibir a mandatarios, jefes de Estado, me parece en determinado momento que supera más allá de las expectativas de la verdadera realidad que El Salvador está viviendo. ¿Por qué mostrar una cara que no tenemos? Porque El Salvador tiene 2 caras, así como tiene doble moral también. Sí. Las 2 caras son la cara de los que están en el poder, que quieren llevar una vida de príncipe, de boato, de todo este tipo, porque el problema no es que esté en el presupuesto, no es la esencia del problema. La esencia del problema es en qué voy a gastar. Eso, esté o no esté en el presupuesto. Sí. Porque bajo el concepto de mi querido amigo Meyer, entonces si está en el presupuesto no hay problema. ¿Cómo no? Claro. Porque la esencia, ¿y para qué vas a gastar en eso en un país que quiere aparentar que tiene una imagen, unos trajes como la PNC, también de lujo, pero que detrás de eso están los que están en huelga de hambre, por ejemplo? Pero porque no hay balas, porque no, la esencia. Entonces, por eso decía yo al principio de este programa que la palabra que debe imperar en este país, en la bandera ya no pongan Dios, unión y libertad, pongan austeridad. Esa palabra tal vez nos cala más que Dios, unión y libertad, porque no hay ni libertad, hay pseudo libertades aquí, Sí. hay pseudo uniones, y Dios solo se le llama cuando está afligido. Pero mira, Nelson, para pasar de la esencia a la sustancia, habría que, si este es un país acabado, pobre, es que debemos de darnos cuenta que no podemos vivir con los lujos. Pero pobre de la Asamblea Legislativa para abajo, porque de la Asamblea Legislativa más los otros 3 poderes del Estado, ahí no hay pobreza. Ve a ver el monto de los presupuestos que no se alcanzan a gastar y mira la partida secreta. ¿Cómo es eso que debe haber partida secreta? Y no es la fuente de enriquecimiento de la corrupción, pues. No, pues sí, pero entonces, no, es que el problema
es que es como los queques de alguna pastelería, ¿va? Arriba está lo dulce y abajo está lo amargo, ¿va? Es decir, lo que no se ve. Así es esto. Arriba está todo, esa floristería que tú dices de los eventos, el boato. De flores que no son ni de aquí. La comida gourmet. Porque allá las traen de Colombia, esas flores no son ni de aquí. Bueno, pero entonces... El whisky no es de aquí. Entonces, si tú te mueves en eso, en ese ambiente... Mira, pero quiero hablar de una cosa. En ese piso del país que se llama política, ahí no vas a ver pobreza, ahí vas a ver carros de último modelo, salarios exuberantes, asesores incógnitos, etcétera. Pero mira, y entonces si te caete en esa piscina y me vas a contar si tiene agua transparente y fresca, pero andate a la Celguate, que es donde está la majada, como decimos, y entonces ahí vas a ver los olores que hay. Yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, cuando tocaste los uniformes de la Policía Nacional Civil, $300,000 para los uniformes de gala. Sí. Pues sí. Pero yo una vez en una conferencia me senté a la par de uno de ellos, que yo pensaba que estaba ante un hombre que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que era lleno de un montón de medallas y placas y babosadas y nombres, y hablando de orden, seguridad, cosas que no dan. Como que era un árbol de Navidad. Como era que era un árbol de Navidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Verdad? ¿Cómo se atreven a esa bayuncada y a un lujo desmedido? Porque es en ese piso, es en el penthouse de este país. Ahí, como te repito, si entra un príncipe de los que tienen muchos amigos, algunos políticos, entonces él se siente que está en Mónaco y en cualquier otra parte. Ahora, yo te quiero decir una cosa, doctor Mauricio Mella. Tú eres de origen alemán. La violencia se debe combatir con violencia. Ya esa carambada tan evangélica de que el amor y que hay que hacer las cosas con derechos humanos y con una serie de cosas. Con el doctor, sí. Con el doctor. Es que esto es un problema que nosotros lo debemos de definir. Realmente, Benito Lara ha de haber sido un tipo jodido como comandante en Guazapa, me lo imagino. Sí. Pero fue mi alumno cuando bajó de la montaña. Todavía andaba armado y tenía su mujer que lo andaba cuidando, detective o no sé qué era, y andaban armados. Sí. Pero hoy ese tipo ha evolucionado. Yo lo veo un hombre tranquilo y, como dices tú, conocedor de la violencia. Claro. Porque ahí en la montaña también hubo violencia. Bueno. Ahora, nosotros aquí no podemos ser blandos porque nuestro pueblo está lleno, desgraciadamente, de una energía negativa para ser delincuente, no para ser un buen trabajador. En los Estados Unidos, nosotros hemos ido a hacer desastres. Sí. Estamos en varias listas del FBI como los más buscados. O sea, no hemos usado ni siquiera el sistema pasional que tenemos para cosas buenas, sino para malas. Por eso, en el otro punto que entremos, me da cólera cuando veo yo que dicen ahí, le vamos a quitar el impuesto a las iglesias. Pues si las iglesias son las que hoy tienen, las que más ganan y con más seguridad ganan, y le ponen impuesto a los libros, por Dios. Sí. Si los libros, ¿para qué le van a...? Primero, aquí nadie lee. Sí. Primero. Sí. Y lo que nos gusta ir a tomar un libro, andamos viendo si ya lo tienen rebajado a la mitad. Bueno, es que yo leí que han puesto una oferta de recompensa a quien invente un nuevo impuesto, porque resulta que ya no hay a qué ponerle impuesto. Okay. Bueno, un amigo inteligente dice por acá, un impuesto pero a los que para respirar, porque ya está para el caminar, que es la vialidad. Señores, pausa en 8 puntos, volvemos. Inmensamente privilegiados, señores, de gozar con su preferencia esta, como todas las noches, en 8 en punto. Antes de pasar al otro tema, es de las frecuencias de televisión y radio. El doctor Héctor Hernández Turcio hizo referencia directa a usted, por favor, sobre la violencia. El señor Benito Lara. Sí, mire, yo creo que el problema que tiene ahora el Frente es muy claro. Benito Lara, como varios diputados del Frente, ya no pueden reelegirse como diputados. Ya cumplieron su cuota de 3 veces su reelección. Y ahí vamos a ver, de esos 9 diputados que no pueden reelegirse, el presidente electo va a tener que colocarlos o como ministros
o como presidentes de autónomas, o como decía muy bien el doctor García, asesores dentro de la Asamblea Legislativa. O sea, al final se va a vaciar el partido sobre el Ejecutivo. Lo que pasa es que siempre sucede así. Por ejemplo, Arena, cuando no podían reelegirse, claro, hacía lo mismo, terminaban de asesores. Entonces, no, cuando yo me refería a que la violencia, cuando una persona ha sido violenta, no puede controlar la violencia, es porque esa violencia fue innata. O sea, la mayoría de la gente que estuvo en la guerra, su violencia nació porque no se sentían bien, porque había un rencor. La ideología vino después porque alguien se aprovechó de esa gente que estaba molesta, que al final terminan llamándose los tontos útiles o carne de cañón en una guerra, o como sucede en los sindicatos, que siempre hay gente inteligente que se aprovecha de otros. Entonces yo creo que lo que necesita este país en el Ministerio de Seguridad es alguien que conozca la violencia, que esté preparado cómo combatirla y que no esté comprometido con ninguno de los dos bandos que estuvieron en guerra. Tomemos el ejemplo de lo que sucedió en México. ¿Qué hizo México para tratar de frenar la violencia en el Distrito Federal? Trajeron al que fue alcalde de Nueva York a asesorarlos de cómo frenar la violencia en el Distrito Federal. No me quiero ir muy atrás en la historia, pero creo yo que hay un tema más que tiene que ver. Más el equipo también, ¿verdad? Que ese tipo de violencia que fue a aconsejar el de Nueva York es que la hicieran sin que nadie se diera cuenta. Sí. Bueno, que eso es lo interesante, pues. Como tipo... Es que los norteamericanos actúan, nos obligan a no ser violentos, pero ellos actúan con violencia y saben hacerla públicamente o secretamente. Eso pasó en México. Claro. O sea, sí, hay que ver si es que la violencia, claro. Yo no sé quién se ha inventado eso de atacar la violencia. Incluso los cristianos, yo a mí pena me da porque los cristianos dicen que la salvación viene por ese sacrificio cruento, la muerte que le dieron al gran profeta Jesús. Y sin embargo, por esa violencia, el mundo está salvo. Es una contradicción, pues. Doctor, aparte que considero que el problema no es qué bomberos van a poner, sino las causas del incendio, ¿verdad? Porque si no va a estar apagando, por muy arrecho que sea, quien llegue ahí. ¿Quién hizo el cortocircuito? Sí, la pregunta. Y esta sociedad está en cortocircuito por todos lados, ¿verdad? Entonces, porque la violencia, no hay un hombre, ni un equipo que pueda parar esta violencia social que tenemos, que va a ir creciendo, dicho sea de paso. Okay. Entonces, mejor traigan psicólogos, psiquiatras, sociólogos, para ver cuáles son las raíces reales de esa violencia. Yo no comparto el criterio de Mauricio Meyer de que ya hay gente que nació violenta. No, la hace violenta el ambiente y las motivaciones, ¿verdad? Y el sentirse que solo es el método para romper un esquema. Ok, señores, tengo dos temas, debemos de ir avanzando. Sí. Mauricio, arranco con usted. La semana pasada vimos como la Sala de lo Constitucional también resolvió sobre la suspensión de la subasta de las frecuencias de televisión y de radio. Vimos nosotros, para muchos, sabemos que en política nada es casualidad, donde ingresa un nuevo superintendente de la CIGET. Entonces, algunas personas que nos han opinado acá dicen, esperábamos otro tipo de iniciativas, como por ejemplo la portabilidad numérica, que en algún momento se potencializara, como ya se ha dejado sentir, tarifas telefónicas, etcétera. Las llamadas dentro de los penales, es decir, algo que nos pudiera experimentar al conglomerado social un poco más de tranquilidad en algunos rubros, pero no, lo que se hizo fue precisamente una subasta hacia el mejor estilo de Hollywood, rápido y furioso. Pero al final vino la Sala de lo Constitucional y dijo, no señor, ese tema no se toca, por favor. No, lo que sucede es que un superintendente en la CIGET para las últimas 6 semanas del periodo Funes, obviamente era de esperar. Un superintendente que está relacionado al expresidente Saca, que el presidente Saca, antes de él salir, si ustedes recuerdan, el éxito era su famosa isla tasajera, que claro, porque ahí iba a poner él sus antenas repetidoras de sus radios como la Chévere, etcétera. No, casi siempre al final la gente se comienza a aprovechar del poder político que tienen. Yo creo que lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional es correcto. Lo que hay que ver nada más es cuál va a ser la señal del nuevo gobierno.
porque todavía vamos a ver un sinfín de cosas como esto de los préstamos, lo de las frecuencias, etcétera, en este estertor de los últimos 13 días de este gobierno. Pero todavía vamos a ver cosas que no nos van a cuadrar, pero creo que ya es muy tarde para tratar de acelerar cosas del gobierno que está saliendo. Yo esperaría a que el nuevo presidente electo tome una actitud. Eso lo vamos a ver cuando elija a sus funcionarios y veamos cuál va a ser realmente la señal que va a enviar. Ok, me vengo de allá para acá. Doctor, frecuencias. Bueno, yo voy a contar un cuento interesante. Cuéntenos el cuento que quiera, doctor. Todo mundo sabe que durante los gobiernos de Arena, en los últimos gobiernos de Arena, hicieron lo mismo de aprovecharse de la FIGEP para poder tomar posesión de televisoras y radio. Eso está claro. Pero el segundo cuento es por qué quitan al presidente de la CIGEP. No, él renunció. No, bueno, ¿Por qué él renunció? Porque hay que ser honrado. Pero aquí hay un problema. Dos hijos del expresidente López Portillo de México vinieron a querer comprar eso. Dos hijos. Me imagino, o bien honrados o bien mafiosos, pero vinieron a eso. Y entonces ya habían conseguido eso, ya habían conseguido resolver esa situación y aportaron millones para eso. Que ya voy a decir por qué. Entonces, el punto hoy era volver a realizar por segunda vez la misma intentona de volver a tomarse la frecuencia, porque hay dos tipos de frecuencias, ¿va? Lo que le llaman las análogas y las digitales. Esas frecuencias análogas son las que trabajan en El Salvador, que ya no trabajan en el mundo. Así es. Entonces, de México, las que han desechado en México, las traía este grupo. ¿Para qué? Para trabajarlas hasta el 2018, tal como aparece un acuerdo. Porque hasta el 2018 nos vamos a superar de pasar de la frecuencia análoga a la frecuencia... Ya había una resolución de la CIGEP sobre ese tema. Ya había, pero vamos a llegar hasta el 2018, así como estamos, y después vamos a entrar a la digital, que ya cuando entremos al 2018 ya va a haber otra, ¿verdad? Como aquí somos pasmados y tontos, entonces cuando lleguemos a 10 años ya va a haber otro tipo de frecuencia. No, y de hecho ya está trabajando algunas emisoras con el sistema digital. Sí, pero por la cable. La tecnología de punta de nosotros es la que van dejando los demás. La que van dejando, y como eso ya no se puede ni vender, lo vienen a inyectar a este país. Así es. Lo que ya no sirve, viene aquí. Y así son hombres y funcionarios y todo, ¿va? Sí. Curas y todo que han tenido problemas, pastores que han tenido problemas, los traen aquí, ¿verdad? Porque nadie lo van a premiar con venir aquí. Ya vienen medio castigados, ¿va? Entonces todo eso sucede. Entonces eso pasó en la CIGEP. A mí lo que siento es que mi buen amigo Astor Escalante, a lo menos ya en estos últimos momentos debería de renunciar también. Igual que renunció Menéndez, él debería renunciar porque va a perder su carta de presentación, pues si todo el mundo lo está viendo como que él era la ficha que se necesitaba para poder hacer la movida que no se pudo hacer con la anterior CIGEP. En ese plano nos debemos entender y debemos de felicitar la presión social que hicieron los periodistas, porque además de que fue una presión, era también mover el intelecto. Me fascinó a mí cómo estos periodistas dijeron, es que el problema de ese tipo de negocio es que ahí empiezan a formarse las memorias, los recuerdos, los sueños, la cultura, la economía. O sea, eso empuja a tener un tipo de conocimiento, porque no solamente es información, la información son hechos, pero y el conocimiento es el análisis de los hechos, y entonces esto ya es una cuestión de otra índole. Por eso es que realmente el país anda como anda, pues, porque todo mundo, nacionales y extranjeros, andan viendo cómo se introducen en este país a hacer cualquier tipo de negocio y a dejarnos basura tecnológica que ya no vamos a ocupar en 4 años. Bueno, yo en este tema solo quisiera decir de que la ley es defectuosa, porque ¿cuál? ¿La CIGEP? El de la ley de la CIGEP, porque ahora hemos salido ideológicamente
a decir de que necesitan medios donde participen en el mercado, no solo los que tienen más dinero, sino aquellos grupos de conciencia social. Sí, pero eso no está en la ley. Y esto hay que decirle en honor a una verdad. Y lo digo porque hoy en la mañana entrevistaron al señor Astor Escalante, el licenciado, y a mí me convenció sus argumentos de carácter legal. El otro es el que pega en la frente de este país cuando los pobres o los menos adinerados no tienen opción en un sistema donde tanto tienes, tanto vales, como es la subasta. Pero eso no es problema del funcionario, es el problema de los que hicieron la ley con ese diseño para que en la teoría del libre mercado, quien tiene más, come más. El pez grande se come al pez pequeño. Pero solo, Sí, tal vez. perdón. Tal vez habría que hacer una aclaración con esto de los espectros análogos y los espectros digitales. ¿Por qué? La razón de que la televisión se pase al sistema digital es que se necesita un receptor diferente para recibir la televisión digital. En México comenzaron a hacer ese cambio apenas el año pasado. Y el problema que encontraron es que la gente no podía sintonizar los canales digitales porque no tenían la televisión digital. Claro. Acá, si ustedes ven las frecuencias que se están, digamos, subastando, están en el rango de UHF y VHF. Eso significa que seguirán siendo análogas. Yo no sé si el país y la gente con su capacidad de compra en El Salvador, cuando se cambie por ley en el año 18 al sistema digital, ¿qué es lo que va a suceder en nuestro país? Si la gente va a poder comprar ese aparato digital para poder recibirlo. Ahora, la Teletón que se dio este fin de semana fue transmitida en alta definición. Correcto. No hay que confundirse con lo que es el High Definition y lo que es el canal Digital digital. System. ¿Sí? Correcto. Son dos cosas totalmente diferentes, nada más es una Ok. observación un poco técnica. Ok, nada yo más. tengo una pregunta, obviamente para ustedes que son abogados y usted la trajo a colación sin querer queriendo. Usted dijo que había escuchado al superintendente actual hablar sobre términos legales, yo también lo he escuchado. Y él ha referido puntualmente sobre que en la ley en comento de la CIGET existe el silencio administrativo. Entonces yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo opera el silencio administrativo? Voy a desaprender lo que yo ya sé como abogado para que usted nos pueda instruir a todos, cuando había precisamente una resolución que usted acaba de mencionar que hasta el 2018. Bueno, el silencio administrativo en esta correcto. materia opera en el sentido de que dice la ley que si usted presenta una solicitud para pedir de lo que estamos hablando, de la frecuencia que estamos, se debe contestar. Porque si hay silencio administrativo, o sea, y nadie le contesta, se supone que usted lo que ha pedido se le tiene que dar. Pero no necesariamente le debe contestar. Eso no está escrito en ninguna parte, Sí, perdone. Esta es una teoría, por cierto, novedosa, con lo que se ha querido, yo pienso, denominar algo que en este país se llamaba engavetamiento. Sí. Es decir, aquí viene esto, no nos conviene por los intereses creados, esto queda grabado. Y pues sí, ya va a estar, es que se está trabajando, como pasa con muchos juicios a todos los niveles, ¿verdad? Pero en este caso no fue así. Pero en un despacho entonces está en estudio, esta es la palabra, con los amparos también, están en estudio, llevan un año estudiando todo ese ejército de asesores y los casos delicados, emblemáticos, no se resuelven porque están en estudio. Bueno, pero Ahora, pero perdón, se puede Entonces, dar otro caso. ese es el silencio No se lo administrativo. engaveto, pedímelo, no te voy a contestar y no te preocupes que esté el silencio administrativo, porque aquí cualquiera anda buscando el ojito. Sí, de pero meterse. el silencio administrativo que habla el doctor Nelson García Cordó es real, así, Sí, en la claro. práctica así es. No, es que así pero es. en la ley, en esta ley de la CIGET dice que si tú engavetas eso, no contestas, el que lo ha solicitado es como que le hayan dicho afirmativo. Correcto, lo que Y pasa es que, no, señores, el superintendente está diciendo que el silencio administrativo lo facultaba a él para de pronto llamar a una subasta. Y el silencio administrativo es no te voy a contestar, pero no necesariamente quiere decir que en sentido positivo. Sí. No, porque si Bueno, no le tampoco que voy a es llevar que a una si no le subasta. contestas, Claro. es que el problema es si no O sea, le los dos han sido si tú le catedráticos. puedes decir que no, pero si no le contestas, es sí. Correcto. Ese es el punto del silencio. pero, es que mira, esa ley de la CIGET ese es un relajo. Por ejemplo, lo que digo acto
Bueno, esta es mi interpretación, ¿ve? Pero un relajo organizado. Pues sí, organizado. Es que aquí hay que hacer un paréntesis así. Cuando nosotros éramos jóvenes, las mujeres tenían razón en decir, es que los hombres han hecho las leyes para los hombres. Una verdad absoluta. Sí, es cierto. Absoluta. Estas leyes de CIGET y todo eso, la han hecho para los que tienen plata. Y Para los potentados económicos del país y para los que ya tienen negocios de esta índole y los quieren engrandecer. Así. O no quieren que otros entren. Tú has de recordar que en el caso Selenel se encontró que en la CIGET había una disposición que estaba sobre la Constitución. Por supuesto. Pero increíble. Solo en este país se pueden dar esas cosas. Y no armaron toda una legislación para permitir lo impermitible. Y eso viene de la Asamblea. Aguánteme un ratito, Mauricio, regreso con usted, una nueva pausa en 8, es necesario, en 8 en punto es necesario, regresamos con más. Ok, señores, un gusto de verdad que nos sigan acompañando. Usted quería decir algo antes de cerrar y luego nos vamos con don Mauricio porque tenemos otro tema importante, por favor. No, yo quería manifestar que la compraventa que se hizo de televisoras y radio en los tiempos en que Arena era fuerte, se hicieron a través de un hombre que ya murió, por cierto, un colega que ya murió, que no se sabe ni si de lo que se sabe es que no tenía dinero para comprar. El licenciado eso. Pinto, un abogado que en paz descanse y que gozaba de mi respeto, hay que decirlo. Bueno, o por lo menos que la mujer esté con el dinero, ¿va? Que no solamente descanse en paz él y pobre. El otro punto es que hoy vienen con la segunda movida y el que se ha presentado es un tal Ángel González. Nadie sabe quién es, nadie conoce que sea un potentado económico para poder comprar eso. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. ¿Puede comprar eso? Claro, él es mexicano y es dueño de frecuencias en Guatemala. Porque le llaman el fantasma. No, él tiene canales en Guatemala en y es muy conocido en el medio de la televisión, Ángel González. Y que está en Perú y en no sé dónde. Muy conocido. Pero es un tipo que entra y sale de cualquier país y nadie sabe. Es más jodido que el jodido J. Rendón, pues. Sí. ¿Ah? Sí. Ok. Sí, vamos a cambiar de tema porque usted mencionó JJ Rendón y nosotros vamos a hablar sobre dónde está el expresidente Flores. Por ahí dicen, mire, es que no se ha librado todavía la orden de extradición. ¿Y cómo se va a librar si nadie sabe dónde está? Por favor. Mire, yo creo que en el caso de Francisco Flores hay cosas que vale la pena analizarlas. Usted me dijo que me iba a decir esta noche acá, claro, dónde estaba él. Muy sencillo, mire. Primero, los medios se han equivocado porque están hablando de que va a ser el primer expresidente que va a ser encarcelado. Y no es cierto. Aquí ya tuvimos un expresidente encarcelado 2 años, Salvador Castaneda Castro, en el año 48, 14 de diciembre, le dio el golpe de Estado Óscar Osorio y que en el 50 se convierte en presidente de El Salvador. O sea, de casa presidencial se lo llevaron a la penitenciaría 2 años. O sea que ya hemos tenido un presidente preso. Este no sería el primero. Ahora, cuando se habla de que Francisco Flores puede estar en Panamá, sería un grave error. Hay tantos salvadoreños viviendo en Panamá que rápido lo reconocerían. Alguien hizo la broma que una dominicana no podría estar por el color de su piel, porque se confundiría fácilmente con todos los dominicanos. Mi teoría es muy sencilla. ¿Quién fue el compañero de estudios de Francisco Flores en los Estados Unidos? El príncipe. ¿Príncipe de Asturias? No, de Mónaco. También. Y ustedes saben que de los 190 países, no entra el principal. De los 190 países en donde Interpol puede entrar, no puede entrar a Mónaco. Sí que lo andan buscando donde no tienen que buscarlo. De ahí no lo pueden ir a sacar. Esa es mi teoría. Bueno, que Francisco Flores puede estar en Mónaco. Mira, mi teoría es más serio que eso. Okay. Porque es la orilla del pastel. Okay. No, la esencia de este requerimiento que se ha presentado en el juzgado primero de paz. Claro. Esto jurídicamente no puedo calificarlo más que como una basura jurídica por una razón. Si esto no tiene consistencia de persecución. Claro. Cualquiera que esté procesado bajo estos parámetros va a salir libre sin necesidad de defensor. Porque la ley exige una fundamentación. Y esa fundamentación está en pruebas objetivas. Y aquí se han tenido 10 años para estar apañando este caso. Y aquí no aparecen los responsables de eso, si es delito. Y aquí no aparecen imputados
los vinculados con recibir un cheque, endosarlo y cambiarlo. Pues sí. Pero lo que es más tremendo es que el delito fundamental, que es el lavado de dinero, que es por el que se origina este problema a través del ROS, no está aquí. Por una pregunta, Nelson. Entonces, este es un cascarón, solo para Sí, finalizar, sí. porque yo creo que es muy importante Claro. que no se le tome el pelo a este pueblo. Esto es un engaño. No, pero- Esto, la única forma de levantarlo es a través de una querella, y digo querella porque considero que el señor fiscal, y lo digo con todo respeto y aprecio que él sabe que le tengo, está inhibido de conocer este caso. Lo he dicho desde el principio, por razones éticas y por razones de transparencia. Cualquier jurista, penalista particularmente, que analice esto, la única forma de que cobre seriedad acusatoria es que se haga un nuevo. Y ahí viene el otro problema. Estos delitos, si la orden de captura la gente cree que está dada en base a esto, no está dada en base a esto, está dada en base a que no se presentó. Esa era la pregunta que te quería Sí. hacer. Es decir, es una Mira, nimiedad. la pregunta es bien sencilla y es legal. Yo no soy abogado, pero la pregunta puede ser hasta ingenua. Lo que ahora está pidiendo la fiscalía o el juez o la jueza contra Francisco Flores, él puede resolver esa situación sin presentarse. No, ¿No? es que ese es el punto. Ok. Pero precisamente por eso no me explico. Bueno, esto es cuestión de personalidades a veces, ¿verdad? Porque Ajá. la carga de conciencia es más grave a veces que la carga de la legalidad. Esto sí. Ok. Y la condena de la conciencia es más grande que la condena que puede dar un tribunal. Ok. Yo voy un poco más profundo en la pregunta que acaba de hacer don Mauricio, si me permite rápidamente, doctor. Él ahorita se le ha declarado rebelde. Don Mauricio dice, mire, fíjese que él está en un país donde no existe la extradición, pero en el nuevo código se da la prescripción también, doctor, si él anda huyendo. Es que mire, Es decir, él puede el día de mañana quedar libre sin presentarse por los del siglos de los siglos, Esa amén, era la pregunta. con relación Esa a era la la pena pregunta. que se le están imputando. Es decir, también puede pasar eso, doctor. sí, pero si él tiene un buen abogado, como sé que lo tiene, Ujú, porque lo conozco, ujú, mal hacen no presentarse. ujú. Si a esto poco le hace falta plumas para que sea un colchón donde venir a sentarse en este requerimiento. Ok. Así. Doctor. Bueno, yo el requerimiento no lo conozco, no lo he leído, pero sé que hay un resultado criminoso. Hay un resultado Aparente. No, hay un resultado criminoso que lo debemos de aceptar. Hay una acción criminosa porque realmente se recibió ese dinero y hay una intención criminosa porque ese dinero no ha pasado por el Estado y gobierno de El Salvador. Eso lo tengo claro yo. Ahora, ¿cómo han presentado el requerimiento? No sé. También estoy de acuerdo en que el problema es que el delito en lo que estoy hablando debe irse por el lavado de dinero y no por ese tipo de delitos. Ese no está En mencionado. eso siempre lo he dicho yo. Sí. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, el presidente o el expresidente Flores, ¿dónde está? Porque a mí me llama la atención cuando dice, ya estamos ahora de capturarlo ahora. Bueno, hoy vienen y que no se ha presentado no sé qué documento en la Cancillería para extraditarlo. Pero eso, para eso se necesita que ya lo tengan detenido. Pues Es una otra lógica. tomadura. No, pero es que es otra tomadura Pues sí, de pelo. es una ilógica Claro. en donde una ilógica que no tiene ni sentido común, que cómo van porque está bien la orden de captura, pero ya para extraditarlo debe saber aún que ya está detenido y a dónde lo va a ir a traer. Pero uno. el 99% de los albareños no sabe de eso. Sí, claro. Es decir, eso lo sabes tú como abogado y lo puede saber otra persona con cultura general. Sí. Pero la generalidad no, ya lo van a acusar, Sí. la antena roja, no sé cuánto. No, eso no tiene nada que ver. Hombre. No, si yo lo sé. Esa es una cuestión mediática. Por Sí. eso te digo que lo que sí pesa sobre él es esa conciencia. Yo no me lo imagino caminando por las calles de San Salvador, por ejemplo, Ujú, sí. o en medio del que va a ir al cine este señor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque hay otra cosa,
pero que por esto va a ser condenado. Señores, yo tengo como abogado y ciudadano la obligación de decirlo, que esto es un juicio de mentiras. Perfecto. Hay cosas de verdad y cosas de mentira. Este es de mentira. ¿Qué sucedería si los cheques que se supone que recibió venían a nombre de él y la persona que se los dio? Por eso él repetía mucho en la reunión, en la asamblea, esos cheques llegaron a sus destinatarios, porque nunca dijo quiénes eran los destinatarios. Si la persona que le dio los cheques le dijo, los destinatarios van a ser el Partido Arena, va a ser tu señora, va a ser esto, eso es lo que él va a tener que decir. Si es que a él nunca le dijeron que esa plata tenía que llegar a los que habían sufrido el terremoto. No, pero es que ese, lo permite, doctor, usted ya leyó el requerimiento. Claro, Ajá, lo he ¿qué dice? estudiado. Ok, usted ya lo leyó. Y dentro de acá se menciona que iba a cierta cuenta donde ciertas personas tenían una firma de bueno, pero no de un aparece, equibanco. por ejemplo, una cosa que debería aparecer aquí, es el cheque. Cuando tú vas a protestar un cheque a un banco, te lo dan previamente para ejercer la acción. Sí. ¿Y esto por qué no está el cheque agregado? No, pero Entonces, perdona. Es que aquí nos estamos yendo como que es una novela, pues que si no sé qué, que si habían sacos o no habían sacos. No, señores, Es lo que fue. la esencia seria de este tema histórico es esto. Sí. Y esto no vale nada. Bueno, esperemos que no, lo pues, incorporen en la pero etapa de instrucción. también, Nelson, tú sabes de que hoy es decir, para votar la tesis que se necesita, porque el cheque, el delito cae sobre, es verdad que cae sobre la cosa, pero cae sobre la persona. Y hay una relación entre la persona y los actos que se realizaron. Sí. Ahora, ¿por qué va a estar el cheque si se pudo haber destruido? Pues eso ya hay mecanismos por ejemplo, el Código de Comercio te permite mecanismos electrónicos de prueba, como puede ser una llamada por teléfono, pero un no fax, están etcétera. agregados al requerimiento. No. Aquí todo se lo dejan a la juez. ¿Y cómo es eso? Si el sistema investigativo, y lo sabemos todos, corresponde a la fiscalía, pues. Sí. Si es que esto ha habido tiempo suficiente para armar un proceso serio. Esto, lo único que con lo que lo podría comparar es con un juicio contra Blancanieves y los 7 enanos por asociaciones ilícitas. Bueno, hay varias instancias que yo tengo conocimiento que están muy interesadas en mostrarse parso dentro del requerimiento, dentro del juicio, como querellante. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Pausa, señores, volvemos. Señores, estamos de regreso y aquí de verdad, cuando estos caballeros nos acompañan, el tiempo no alcanza. Doctor Nelson García, un gusto. Gracias. Vamos a estar muy pendientes. Muy y nos amable. vamos a molestar. Muy amable. Doctor Héctor Hernández Turcio, un gusto. Gracias por Solo acompañarnos. quiero decir una cosa. Rápido, por favor. El país está en crisis, indudablemente, de todo tipo, no solo crisis de gobierno ni económica. Y las crisis provocan desengaños, eso es muy importante. Ok. Y además las crisis producen cambios. Ojalá sean buenos. Ok. Don Mauricio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. No, por- gracias a usted por haberme invitado este viernes. No, y no se me pierda. Oye, que a veces la gente lo exige acá y usted no quiere venir. ¿Por qué? No. Y viene con otro look, como que no ha pasado nada. Un gusto, amigos televidentes. A continuación, Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez. Hoy, lunes 19 de mayo del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos.